eso es vital que interpretemos la Biblia de manera correcta. Creemos en el libre examen, pero no en la libre interpretación. El libre examen es el derecho y el deber de todo el mundo de leer y estudiar la Biblia. La libre interpretación es el derecho de todo el mundo de interpretar la Biblia como sea, como si todas las interpretaciones fuesen igualmente válidas. Pues, no es así. Se puede interpretar la Biblia bien o mal, y para interpretarla bien, hay que conocer y respetar una serie de principios. ¿Cuáles son esos principios? Pues, aquí van 10 principios básicos. 1. La interpretación de la Biblia es una tarea espiritual. Ya que la Biblia no es un libro cualquiera, sino la palabra de Dios escrita, aunque hay que usar la mente, la inteligencia, para interpretarla bien, no se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino también de una tarea espiritual. Conviene una actitud de reverencia, humildad y fe. Y conviene orar antes, durante y después del trabajo de interpretar la Biblia. 2. Hay que empezar buscando el sentido más natural. Normalmente, la Biblia significa lo que parece significar. No hay que buscar otro significado distinto del significado más natural, a no ser que exista alguna razón de peso para hacerlo. Algunas de las excepciones a esta regla son: 1. Cuando lo que parece significar contradice el resto de la Biblia. 2. Cuando lo que parece significar no tiene ningún sentido. Y 3. Cuando el lenguaje no es literal, sino metafórico, etc. Pero hay que empezar buscando el sentido más natural de cada texto o pasaje. 3. Cada parte de la Biblia debe ser interpretada a la luz de toda la Biblia. Aunque los 66 libros que componen la Biblia fueron escritos por unas 40 personas diferentes, en lugares diferentes, a lo largo del milenio y medio entre Moisés y el apóstol Juan, en otro sentido hay un solo autor divino de toda la Biblia. Por eso, y sin negar las características propias de cada autor humano, hay en la Biblia una coherencia interna que refleja la coherencia de Dios mismo. En la Biblia hay paradojas y aparentes contradicciones, pero no puede haber contradicciones en el sentido de afirmaciones o enseñanzas totalmente incompatibles entre sí, porque si las hubiera, serían contradicciones dentro del ser de Dios. A la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia, debemos tener en cuenta la Biblia como un todo. 4. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto histórico. Cada libro de la Biblia fue escrito por un autor humano en particular, o por más de uno, como en el caso de Salmos y Proverbios, en un lugar en particular, en un momento de la historia en particular y con un propósito en particular. Por lo tanto, sería irresponsable pretender interpretar un pasaje bíblico sin tener en cuenta estos factores. Por eso tenemos que hacernos preguntas como: 1. ¿Quién escribió esto? 2. ¿Cuándo lo escribió? 3. ¿Para quién lo escribió? 4. ¿En qué circunstancias lo escribió? 5. ¿Con qué intención o propósito lo escribió? Y 6. ¿Cómo lo entenderían aquellos primeros oyentes o lectores? 5. Hay que interpretar cada texto dentro de su contexto literario. Si conoces el programa de ordenador Google Earth y si sabes cómo funciona, sabrás que de ver el planeta en su totalidad te puedes ir acercando a tu continente, a tu país, a tu ciudad, a tu barrio, a tu calle y hasta a tu casa. Ahora, imagínate que lo hicieras al revés, que empezaras fijándote en tu casa, luego en tu calle, luego en tu barrio, luego en tu ciudad, etc. Pues, eso sería como analizar un texto bíblico en su contexto literario. Por ejemplo, si el texto fuese Juan 3:16, empezarías fijándote en el contexto inmediato, Juan 3:16-21. Luego te alejarías un poquito y mirarías Juan 3:16 como un versículo clave en la sección de Juan 3:1-21. Luego te fijarías en el capítulo entero, y después en esa sección del Evangelio según Juan, Juan 2:12, Juan 4:54, y así, sucesivamente. ¿Ves la diferencia entre el contexto histórico y el contexto literario? Es importante tener en cuenta ambos contextos. 6. Hay que tener en cuenta el tipo de lenguaje de cada texto. En la Biblia hay diferentes tipos de lenguaje. Por ejemplo, hay lenguaje narrativo, metafórico, poético, profético y apocalíptico. Y hay todo tipo de figuras de lenguaje. 1. Símiles.
Comparaciones explícitas no es mi palabra como fuego declara el Señor y como martillo que despedaza la roca. Jer 23:29, 2. Metáforas. Comparaciones implícitas lámpara es a mis pies tu palabra. Sal 119, 105, 3. Parábolas. Metáforas más extensas el buen samaritano. 4. Alegorías. Metáforas más extensas y más complejas el sembrador y las 4 tierras, etc. Son algunos ejemplos de los diferentes tipos de lenguaje que se encuentran en la Biblia, y hay que reconocerlos para interpretarlos correctamente. 7. Hay que tener en cuenta las palabras de conexión. Me refiero a esas palabras, muchas veces pequeñas y, aparentemente, sin mucha importancia, que hacen de puente entre dos frases, versículos, párrafos, secciones, etc. Con respecto a las palabras de conexión, existen dos peligros opuestos. 1. Darles más importancia de la que tienen. Y 2. Pasar por alto la importancia que sí pueden tener. Entre las muchas palabras de conexión que encontramos en la Biblia están las siguientes: porque, por lo tanto, entonces, sí, pues, etc. En no pocas ocasiones estas palabras son parte de la clave para la correcta interpretación del texto. 8. Hay que interpretar los textos menos claros a la luz de otros más claros. No toda la Biblia es igualmente clara al intérprete. Es verdad que la Biblia es clara en sí misma, pero no siempre nos resulta tan clara a nosotros. 1. Porque nuestras mentes están afectadas por las consecuencias de la caída, y 2. Por la distancia histórica, geográfica, cultural, etc., entre el texto y nosotros. El apóstol Pedro habló de las cosas difíciles de entender en los escritos de Pablo, 2 P 3, 15 y 16. Gracias, Pedro. Pues, debemos interpretar los textos más difíciles a la luz de otros más fáciles de entender, y no al revés. Un ejemplo sería Mateo 16, 18. Otros textos que arrojan luz sobre este texto, muy discutido, son 1 de Corintios 3:11, Efesios 2:20, Hebreos 6, 1-2, 1 de Pedro 2, 4-8. Estos textos aclaran el tema de sobre qué fundamento se edifica la iglesia. 9. Hay que tener en cuenta la versión original de cada texto. Las Biblias que usamos son traducciones de las lenguas originales, y a veces son traducciones de otras traducciones. Hay muchas versiones de la Biblia que son muy fiables, pero creemos en la inspiración de los documentos originales. Y hay bastantes ocasiones cuando el original nos puede ayudar a interpretar la Biblia correctamente. Pero hay dos problemas: 1. No tenemos acceso a los originales, y 2. Hay pocos expertos en las lenguas originales. Pero, por parte positiva, 1. Existen versiones de la Biblia muy fieles a los originales. 2. Existen tantos manuscritos de la Biblia, miles, que podemos tener mucha confianza en las buenas Biblias que usamos. Y 3. Existen cada vez más ayudas, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, Biblias interlineales, etc., que nos pueden acercar más al texto original. 10. Hay que tener en cuenta la dimensión cristológica. A pesar de las características concretas de cada libro, hay un solo mensaje principal a lo largo de toda la Biblia: Cristo, el Evangelio, la salvación. El Antiguo Testamento apunta hacia el Cristo que va a venir y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Y hay que tener en cuenta esta dimensión cristológica a la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia. Hay que evitar dos peligros: 1. El peligro de no ver a Cristo donde está, y 2. El peligro de creer ver a Cristo donde quizás no esté. ¿Cómo podemos evitar estos dos peligros? 1. Aplicar los demás principios de interpretación. 2. Ver cómo los escritores del Nuevo Testamento interpretan el Antiguo Testamento. 3. Evitar la alegorización gratuita, la que no tenga ninguna base sólida. 4. Buscar paralelos verbales claros entre textos bíblicos y el Señor Jesucristo. 5. Distinguir entre la intención del autor, el significado para los lectores originales y una posible dimensión cristológica, etc. Hay muchos paralelismos entre José y Cristo para que sea pura coincidencia. Pablo da una interpretación cristológica a una serie de acontecimientos de tiempos de Moisés y los israelitas. 1 Cou 10.
pero no hay pruebas claras de que el cordón de grana de Rahab, Jos 2, 17-22, se refiera a la sangre de Cristo. Y el libro de Cantar de los Cantares parece referirse en primer lugar al amor entre un hombre y una mujer. Conclusión. Esto no es más que una breve introducción al tema. Pero creo que estos principios nos ayudarán a usar bien la palabra de verdad. 2 Tit 2:15.